del ser humano. Eso no ha cambiado. Y a pesar de que ya tenemos casi 10,000 años de historia, sigue siendo la célula más básica. Y sirve porque todos, al vivir en entornos diferentes, a veces requerías, digamos, una piel de mamut diferente, en algún momento ya muchísimo más avanzado, unos aretes diferentes, lanzas. Ahí fue donde iniciamos con el trueque. ¿Cuál es el problema del trueque? Era complejo y limitado por la falta de valor común. A mí me costó muchísimo trabajo tallar una lanza, y no lo vuelvan a hacer, esto es historia real, no intenten tallar una lanza, se van a tardar como 3 semanas. Pero, y a una persona puede decir, ¿y eso qué? Eso vale un pescado. Ese era el problema del trueque. Que no había un valor estandarizado de las cosas. Y estamos hablando que en Mesopotamia comienza a utilizarse para darle un valor intrínseco, pero adivinen con qué. Alimento. Todos necesitamos comer. Yo quisiera no necesitarlo y bajar un poco de peso, pero eso no va a pasar. El ganado. No había ganado en todos lados. De hecho, no sé si alguna vez ustedes vieron estos anuncios de Alpura con unas vacas de 3 metros. Yo viví muchos años en la costa. Y yo vivía justo muy cerca de ranchos ganaderos y todo esto. Y yo decía, yo nunca he visto una vaca de ese tamaño. Pues resulta que eran vacas holandesas, que por cierto no dan leche. No de esa manera, las que producen son diferentes. Entonces, pero se veían bien bonita en el comercial de Alpura. Entonces, resulta que por eso nosotros no conocemos ese animal, no sabemos cómo nos lo comemos, no sabemos nada de eso. Pues, ¿quién sabe qué es eso? A lo mejor es un animal malo cuando es una triste vaca. No sé. Empezamos a hablar de los metales preciosos, pero les estoy hablando de la prehistoria de los dinosaurios, que los dinosaurios vivieron más de millones de años que nosotros. Pasamos al 3000 antes de nuestra era o antes de Cristo. Aquí se empieza a usar el oro, la plata, debido a su durabilidad y facilidad para dividirse en porciones más pequeñas. ¿Alguien de aquí colecciona monedas? ¿No? Ok. Una pregunta. ¿Tienen monedas que tengan más de 70 años? ¿Alguien tiene? Bueno, ¿se ha dado cuenta que estas monedas son como más blanditas? Estas monedas sí son más blanditas porque son de materiales más puros. Antes, de hecho, cuando se consideraba el milagro mexicano de la economía por ahí de los años 20, se utilizaba mucha plata en nuestras monedas, incluso oro. Entonces estas monedas se podían, no sé si han visto las películas que las muerden, y es buena si se dobla. Entonces, el oro es muy fácil, el oro puro es muy fácil de moldear. Aquí es cuando empezamos a dividir en porciones. Y hay países raros que manejan onzas y manejan ahí su sistema métrico como Estados Unidos. Ya vemos otros que utilizamos el kilo y eso más fácil. Pero estamos hablando del 3000 antes de Cristo. Pero ¿cuál es la raíz, chicos? Comerciar, darle un valor. Ok, luego, más de 2000 años después, en el 600 antes de Cristo, se acuñan las primeras monedas. ¿Qué es acuñar? Ponerles una carita y poner ahí a la reina, bueno, ex reina de Inglaterra, ya se murió. Pero ponerles la cara de alguien, en este caso de Claudia Sheinbaum. Hay que ponerle la cara. Entonces, se empiezan a acuñar esas monedas, pero ¿qué creen? Eso es un avance histórico bien importante en el sistema monetario. ¿Por qué? Porque ya no solo le damos valor a esa cosa dorada, plateada, amarilla, verde. El oro se pone verde con los años. Resulta que ahora limitamos también su valor. Si no tiene mi cara, no te la recibo. Y si ustedes vieron la película de 300, se dieron cuenta que salían las monedas de una persona, pero para que fueran válidas en otro reino tenían que fundirlas y ponerle la cara de otro cuate. El ego a todo lo que da.
En términos económicos eso fue muy importante porque aquí ya no solo le estamos dando valor a algo, sino se lo estamos quitando. Aquí estamos quitando el concepto del cero. En este entonces no existía el concepto del cero. El cero es un concepto que desarrollan, adivinen quién lo desarrolla. Los mayas, y fuimos a la escuela. Es correcto, chicos, y es un invento muy importante, pero estamos hablando que ese concepto del cero viene como unos 400 años después. Y hasta ahorita todo se basa en unos y ceros. Qué importante. Ok. Después encontramos a los romanos y los griegos que ya empiezan a desarrollar un sistema monetario ya estandarizado sin una cara específica y empezamos a intercambiar el valor. Y esto tiene que ver con la caída del Imperio Romano de Occidente. Había dos imperios romanos, el de Oriente y Occidente, y uno cae por ahí como por el 800 después de Cristo, y otro cae por aquí por el 200 antes de Cristo. La diferencia es que uno ya se iba al área persa y otro se iba al área de Mesopotamia. Pero para no aburrirlos con historia, lo importante es que al ser culturas muy hermanas, en este caso la más avanzada de las culturas ha sido la griega, los griegos, aunque fueron dominados por los romanos, la cultura predominante siempre va a ser la más avanzada. Por lo tanto, los griegos hicieron esta alianza en culturas y el Imperio Romano, al ser el imperio más grande que dominó el mundo, empezó a hacer un sistema de comercialización global. Posteriormente, pero vean, casi 1000 años después, nuestros amigos los chinos que hoy nos invaden introdujeron el papel moneda. Y aquí fue súper importante. ¿Por qué? Porque el papel moneda, para empezar, era pintado a mano. El papel papiro. Era pintado a mano y el papiro de por sí tiene un valor bastante costoso. Pero aquí fue un tema súper importante. ¿Por qué? Porque ya fue el primer concepto de que el metal, esta cosa que nos cuesta trabajo sacar de la tierra, ya no necesariamente era lo más valioso. Ya empezamos a evolucionar en las ideas. Aquí empezamos a encontrar, hay que recordar que aquí no venía la Inquisición, en China no hubo como tal una Inquisición, la hubo en Norteamérica, en Inglaterra, en España, y muchos piensan que la española fue la más compleja, no, fue la inglesa. Pero aquí, la Inquisición, por ejemplo, aquí no metía ese concepto del oro, y de hecho los cálices de la iglesia todos son de oro, los atrios incluso, los altares, algo valioso. Aquí no hubo eso, aquí ya empezaron a manejar ideas un poco más etéreas. Se les llama intelequias, que son un conjunto entre la idiosincrasia de una población y las ideas comunes de acuerdos que llegas. Entonces, aquí empezamos a encontrarnos con otros conceptos muy interesantes de... Ahora que ya me caigo otra vez. Entonces, nos empezamos a encontrar con conceptos bien interesantes de valor en un objeto. Independientemente al papel, aquí la parte más interesante es que nos encontramos con el valor en un objeto. Ya me quitaron mi presentación. Ahora vamos a bailar. Ay, no canto re feo. Hay unos videos que lo demuestran. ¿Mande? Sí. Ok, chicos. ¿Mande? ¿Qué? De los 10 minutos. Ah, ok. No, de hecho tenemos más tiempo. Ok, chicos. Posteriormente, ya en la Edad Media, ¿dónde está la Edad Media? No. No. Yo también pensaba eso de chiquito, pero no. Más o menos es del 800 a casi el 1600. El periodo del oscurantismo. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a hablar de las iglesias, de muchas cosas que esto es nuevo, quémenlo, bruja. Así funcionaba el asunto. Todavía pasa algo similar con TikTok,
pero es diferente. La gente piensa que descubre el hilo negro, nada más es otra manera de hacer las cosas. Aquí nos empezamos a encontrar a nuestros amigos los templarios. Y no hablo del grupo delictivo, hablo de ese grupo que mucha gente dice, yo soy masón, yo soy templario. No, aquí nos encontramos a los de veras, a los que crearon el sistema financiero más complejo de la historia, incluso para hacer que la iglesia se postrara ante ellos. El sistema financiero de los templarios se basó en el banco. Y el banco no hablo de la institución cuadrada que hoy conocemos ahorita, hablo de un triste pedacito de madera. Había una persona que era el temple del banco, que se sentaba en la plaza y ya después ya le pusieron mesita, ya tuvieron consideración, pero en su momento nada más tenía un triste banquito. Y estas personas lo que hacían es que te daban un papel lacado con valor. Por lo tanto, en lugar de ir con tu carroza, con todas tus fortunas, ahí por el mundo vagando porque te estabas mudando, ibas a llevar este papel y el temple del banco de la otra ciudad o nación a la que ibas, te iba a dar la cantidad marcada ahí. A cambio de una comisión, por supuesto. Parece el cheque de viajero, ¿no? Exacto. Parecido a un cheque viajero que ya nadie usa, pero es justo la idea. Y ahí surge la idea de los cheques. ¿Tuvo mucho que ver la iglesia? Claro que sí, porque de hecho los templarios sirvieron a la iglesia, por supuesto. Fueron los primeros tesoreros. Y después ya se independizaron y ahí salió el viernes 13, que es cuando matan a todos los templarios y todo eso. Pero esa es una historia de otro tema. Lo importante es que vean, la historia del dinero va mezclada con todo. Y aquí nos encontramos con que ese primer sistema de intercambio totalmente internacional, porque puede ser, porque puede ser que hablaras totalmente hablaras chino, hablaras francés, hablaras español, ese documento verdaderamente iba a ser un título valor. Ay, caray. Un título valor, pero casi 1000 años después. Es muy interesante. Y entonces, aquí nos encontramos con que el cheque bancario de los templarios fue el antecedente de lo que hoy conocemos y ya casi nadie usa como los cheques. Muy bien. Posteriormente, ya estamos hablando que del 1200 al 1668, otra vez, nos vamos muy lejos, se crea el primer banco central, que esta es la bóveda del Banco Central de Estocolmo. El Banco Central de Estocolmo empieza a manejar las ideas del valor intrínseco y políticas financieras. Entonces, estos fueron los primeros en hacer trading, corretaje bursátil. Estos fueron, ¿por qué? Porque obviamente el Banco de Estocolmo no era manejado por el gobernador del Banco de Estocolmo, era manejado por el rey. Y si el rey se despertaba de buenas, no me acuerdo cuál era la moneda de Estocolmo, pero vamos a ponerle estocolmitos. Los estocolmitos costaban 10 ante las rublos. No, las coronas eran españolas. Por eso no recuerdo qué funciona aquí. En ese entonces. Pero posteriormente nos encontramos con que me levanté de malas y hoy vale 6. Porque diario se le tenía que preguntar al rey cuánto valía para medir el intercambio que iban a hacer con otras culturas. Esto empezó a generar muchos problemas porque era un tanto, pues, ahora sí que despótico el asunto. Pero acuérdense de algo, mande. Sí. ¿En ese entonces? ¿En el 1668? No, la moneda de Estocolmo. No, pero yo hablo de este entonces. Es bien interesante porque en ese entonces no existían nombres de monedas, no existía dólar, peso, no sé exactamente cómo le llamaban a esta parte. No, tenía un nombre de medida, como los peniques, que es una medida más que una moneda.
Entonces, así funcionaba más o menos. Ok, chicos. Aquí se vuelve medio despótico el asunto, pero también mucha gente, y aquí, por ejemplo, la religión judía hizo grandes fortunas. ¿Por qué? Porque hay que recordar que las comunidades tienen aliados en otros lados. En este caso, la ruta de la seda, que tantos hemos escuchado, pero luego no entendemos qué es. Le avisaban a sus paisanos cuándo costaba mejor intercambiarla. Entonces, había un día donde intercambiaban toneladas y había días donde no intercambiaban nada porque no les convenía por el valor. Costo-oportunidad. Ok, posteriormente, a finales del siglo XIX, en Europa, los países adoptan el patrón oro como un sistema de monedas que estaban respaldados directamente por reservas de oro, dando estabilidad a un sistema financiero. Y aquí quiero que alcen la mano. Y esta afirmación, quien crea que esta afirmación es correcta, el sistema internacional monetario está basado en reservas de metales preciosos. Alce la mano quien crea que esta afirmación es correcta. Ok, ¿y los demás qué piensan? Y ya está basada en los números. Ok, vamos para allá. Eso es bien importante. Resulta que llega un momento que se llama la Gran Depresión. En la Gran Depresión, la economía global se ve afectada por la confianza del patrón oro, ya que los países no podían respaldar la cantidad de papel moneda en circulación. No es cierto. Esto es lo que mencionan muchos libros, sobre todo de economía de Estados Unidos. Pero la realidad es que ¿alguien recuerda qué pasaba por estos tiempos? Independientemente de la Gran Depresión, o sea, ¿alguien recuerda qué pasaba en estos tiempos? Estados Unidos emitía más dinero, ¿no? No, eso siempre. Eso no ha dejado de pasar. Guerra. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó un desastre impresionante, pero más la Segunda. La Segunda Guerra Mundial, si ustedes ven la ruta que seguían la facción nazi a invadir, todas estas, lo primero que iba en el mapa eran los bancos centrales de cada país. Eso es una historia bien chistosa porque cuando empiezas a estudiar economía y empiezas a ver que todos los movimientos geopolíticos, religiosos y sociales se basan en el trueque de intercambio de lo más valioso, en la pandemia, ¿qué era lo más valioso que teníamos? La salud. La salud. ¿Y qué era lo más caro? La salud. Entonces, todo al final se basa en el trueque. Resulta que los nazis se dieron cuenta que si invadían los bancos centrales de cada país, iban a saquear las bóvedas de oro. Y muchos países que se unieron a la facción aliada decidieron... ¿Qué decidieron? Ya se me fue la onda, me distraje. Decidieron mandar sus reservas de oro por barco. Barcos que no atacaron, curiosamente. Esos barcos no se hundieron y no hay tesoros marinos de lingotes de oro en el mar. Hay Titanic y hay diamantes, pero... Qué chistoso, ¿no? Nadie hundió esos barcos. Sí, o sea, pero la realidad es que no con las reservas de los bancos centrales. Con las fortunas de la gente. Ok, chicos, ¿qué pasa con las reservas de los bancos? Llegan a algo que se llama Reserva Federal de los Estados Unidos de Norteamérica. Oye, ¿y por qué hay 50 reservas federales en Estados Unidos? Pues, ¿cuánto tienen guardado ahí? Las reservas en oro de todos los países europeos. Entonces, hay que entender que en ese momento pensaron que era la mejor opción. Y estamos hablando de que ¿cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Me dijeron que me alargara. Sí. ¿Cuándo termina?
1945. En 1946 se crea el Banco de la Reconstrucción Europea, para la reconstrucción europea. Hoy antecedente del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Entonces, el Banco de la Reconstrucción Europea le dice a Estados Unidos, oye, ya acabó la guerra, ya castigamos a Alemania, ya le pusimos un muro, ya lo hicimos pedacitos. Regrésame mi oro porque lo voy a ocupar para financiar la reconstrucción de Europa. No, no te lo voy a regresar. Te voy a dar dólares. Gracias. Y en ese momento nos volvimos, el dólar se vuelve el primer concepto de divisa internacional. Se crea el concepto de divisa internacional. Gracias a una ojetada. Pues sí, la verdad. Ajá, algo parecido, algo parecido. Es correcto. Ok, chicos, ¿qué pasa ahí? Pues todo mundo se pone histérico porque ahora resulta, a México nos benefició mucho, porque se dio el milagro mexicano, que fue cuando México pasaba todos sus insumos, metales, algodón, comida a Estados Unidos para sus ¿cómo se llaman? Soldaditos, y nos regresaban dólares, dinero, oro incluso, porque a nosotros sí nos regresaron mucho oro. De hecho, la moneda por ahí de esos tiempos tenía mucho oro. Y había muchos extranjeros que se llevaban pesos mexicanos porque tenían oro y plata. ¿Qué pasa? En 1971, Estados Unidos, bajo el presidente Nixon, abandona el patrón del oro, estableciendo el sistema del dinero fiduciario. Y esto se logró gracias a que, si recordamos, también en esta fecha ocurrió otra gran depresión. Para empezar, los países ya estaban hartos de que Estados Unidos tuviera este hegemonismo del oro y decidiera cuándo iba a costar más o cuándo iba a costar menos una moneda. Entonces, desde más o menos el 50 empezaron a buscar, pero hay un señor que se llamaba porque falleció hace muchísimos años, que se llamaba Keynes. Keynes fue uno de los padres de la economía moderna y muchísima gente, salud, piensa que la economía es mala y que es un sistema totalmente despótico. Keynes, que es uno de los fundadores de la Universidad de Chicago, es el que, gracias a él, hasta la fecha se siguen resolviendo crisis mundiales. Porque él decía, oye, a ver, es que la gente no tiene para comer porque estás hablando de que un país acaparó todo, él era estadounidense, pero un país acaparó todo, pero así como lo hizo un país, también lo hizo la gente. Entonces, necesitamos que la gente le dé valor a algo y le dé valor al trabajo. Y es cuando acuñamos el concepto del PIB. Y desde ese entonces nos metieron en la cabeza que lo que generaba riqueza era el trabajo, porque la solución que propuso Keynes, que adoptaron muchísimos gobiernos y que siguen adoptando en cada crisis financiera, es darle trabajo a la gente. Entonces, cada que acaba un sexenio en México, se ponen a repavimentar calles. Y le preguntaron, y Maynes, que era su contraparte en términos financieros, le dice, oye, ¿cómo crees que la gente se va a poner a repavimentar si la calle está bien? Pues sí, pero la gente no tiene que comer y hay que darle trabajo. Ya después nos preocuparemos. Y eso es algo que hasta la fecha se sigue ocupando para resolver las crisis. ¿Qué es el PIB? Es la combinación de los productos y servicios y mano de obra. Ese concepto lo acaban de integrar hace 2 años. Y mano de obra, capital humano. Por eso ya no se llama recursos humanos, ahora nos llamamos capital humano. Y capital humano es la combinación de esos 3 factores en un lapso de tiempo específico, que en este caso es de 1 año. Y así es como se mide el PIB, y en base a eso nos dan créditos, nos dan historial, toda esa parte. Y aquí empieza a ser bien interesante, porque el dinero fiduciario ya no depende de un valor intrínseco del oro, sino de la fe en la economía y la estabilidad del emisor, generalmente el gobierno o banco central.
Con el auge del dinero fiduciario, los bancos centrales adquieren un mayor control sobre la emisión de la moneda y las políticas monetarias. Imagínense qué poder tienen los bancos, que nosotros tuvimos un presidente que le decían cabecita de algodón. Y entonces al señor cabecita de algodón iba a hacer una reforma. De las primeras reformas que se propusieron en el sexenio fue la reforma al sistema financiero, donde se iba a utilizar lo mismo que en Estados Unidos, que el interés bancario está limitado al interés que se genere, en este caso lo que generan los CETES. Así funciona en Estados Unidos. Y entonces empezaron a hacer esta reforma. De hecho, quien la estaba promoviendo era Monreal. Y esto iba a ser desastroso para los bancos, porque el negocio de los bancos en México no es la acaparación de dinero. El negocio de los bancos en México no es el hipotecario, es las tarjetas de crédito. La joya de la corona en México de los bancos son tarjetas de crédito. Pues, ¿qué creen? Esto para los bancos iba a ser desastroso. Entonces llegó un señor de un trajecito azul de un banco español, BBVA, y se plantó en la puerta de Palacio Nacional. Sin cita. Y nuestro cabecita de algodón dijo: no te recibo. Pues el señor lo único que contestó fue: no hay problema, nada más te recuerdo que manejo el 38% de toda la nómina a nivel nacional. Puede haber retrasos. Qué importantes se volvieron los bancos, ¿verdad, chicos? Ok, ¿cómo funciona el PIB? Bienes y servicios finales producidos dentro de una frontera específica para el mercado en un momento determinado, un año. Ok, y posteriormente ahí se crea el ATM, el cajero automático, en los años 70, que hoy todos conocemos y que a todos nos dan felicidad cuando se equivocan y nos dan más dinero. Uy, como si eso pasara. ¿Quieres regresar a la lámina? Gracias. Ya vamos a acabar, quedan 4 laminitas. Ok, en la década de los 80, con el desarrollo de las tecnologías informáticas, surgen los primeros sistemas de dinero electrónico de transferencia. ¿Se acuerdan de cuando les platiqué de la web, que hablamos de la web? ¿En qué año se crea la web? 60s. Se tardaron más o menos 10 años en empezarla a ocupar los bancos. Ahorita ya las minas más grandes de criptoactivos que existen en México las tienen los bancos, las legales. Ok, entonces, en la década de los 90, la banca en línea ya permite hacer manejos a los clientes de cuentas y ya permiten hacer diferentes cosas. Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0. Y posteriormente, adivinen qué llega, las monedas digitales en el 2009. Aquí el Bitcoin es la primera criptomoneda basada en la tecnología blockchain y el dinero descentralizado. Las empresas fintech desarrollan nuevas tecnologías financieras como pagos móviles, préstamos, todo eso. Actualmente algunos bancos centrales están explorando la creación de sus propias monedas digitales, buscando adaptarse a las nuevas tecnologías. Todavía no saben bien cómo hacerlo, pero estamos trabajando en eso. Ok, chicos, y aquí quiero decirles cosas bien interesantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos que descubrir el hilo negro para vender un producto, para desarrollar algo y nos vamos a hacer millonarios. Pero en la escala de la gente más rica del mundo, si ustedes ven la escala o la pirámide, como le quieran llamar, se van a dar cuenta que hasta arriba, ¿quiénes están? ¿Mande? No, para nada. Están personas, pero estas personas hacen una actividad preponderante. Empresarios. ¿Y qué pasa? Resulta que hubo una persona, como nos comentó Ara, que creó el cuadrante del flujo del dinero en 1998. Y ese es un excelente ejemplo. Pero en el 2015 sacó otro libro que se llama La Segunda Oportunidad.
Porque se empezaron a dar cuenta después de la crisis del 2008 que el inversionista era el que más perdía cuando había una crisis. Y el cuadrante del flujo de dinero se termina en inversionista. Pero Ara les dijo algo bien importante y bien interesante, que tenías que diversificar, que tenías que expandirte más. Y eso cuando lo transferimos a términos académicos o darle una palabra es empresa, desarrollo empresarial. Hay muchas cosas que nos vamos a encontrar y a mí me gusta terminar de contarles esta presentación con una frase. El dinero no compra la felicidad, pero sí todo lo demás. Esta es una película buenísima, vean, me divierte muchísimo, que se llama Locas por el Dinero. ¿Qué pasa? El dinero, todo mundo sabemos cómo conseguir dinero, pero no todo mundo sabemos cómo generar dinero. Y la actividad más vieja con la que se hace rica la gente, y la única, es el trueque. Es por eso que normalmente luego las personas de ventas traen mejores carros que los ingenieros, que los doctores. Y es bien interesante porque cuando ustedes empiezan a entender esto, nos damos cuenta, casi nadie queremos ser vendedor. Ay, no, ¿yo cómo voy a vender algo? ¿Cómo voy a hacer tal cosa? O sea, ¿cómo voy a vender por catálogo? ¿Cómo? Pues, ¿qué creen? Son las personas que más rápido se vuelven millonarias. Microsoft, vender sistemas informáticos. Apple, vender teléfonos lentos. Amazon, vender productos. Díganme el nombre de uno de los inversionistas más ricos del mundo. Díganme otro. No, inversionista. Inversionista. Ese es empresario. Rockefeller era empresario. Es empresario. Ya está más difícil. No nos acordamos. No nos acordamos porque realmente las personas que generan riqueza, que se desarrollan, son empresarios. Y la tecnología es una buena forma de hacerlo. Muchas gracias, chicos. Esto es todo por hoy. Bien, chicos, vamos a pasar a nuestro segundo coffee break. Sale, ya ahí hay refresquito.